En un mundo a la deriva, cuando la búsqueda e intentos humanos no bastan, solo una es la fuente de esperanza que llenará todo su ser. Es Dios, quien con su palabra viva y eficaz le habla hoy. Con ustedes, el pastor Óscar Velázquez. Sean ustedes bienvenidos a su programa Viva y Eficaz. Estamos estudiando el capítulo 12, 13 y 14 de 1 Corintios, donde Pablo aborda el asunto de los dones espirituales y de los ministerios. Hemos estudiado el capítulo 12 y 13. Ahora comenzamos el capítulo 14. Estamos en 1 Corintios 14, donde Pablo prosigue enseñando respecto a los dones espirituales. El capítulo 14 aborda el tema de cómo se ejercen los dones espirituales de una manera ordenada, digna y decente. El capítulo 13 habla de cómo los dones del Espíritu Santo deben de ser ejercidos en amor, y donde Pablo enseña sobre qué es el amor, la naturaleza del amor y lo que el amor hace. Y el capítulo 12 de 1 Corintios, Pablo enseña sobre la diversidad de dones que hay y de ministerios que se ejercen en el cuerpo de Cristo, que es la iglesia. Veamos pues lo que dice Pablo respecto a los dones, y principalmente a los dones vocales, es decir, los dones de expresión. Se le llama también los dones del habla, que son el don de la profecía, el don de género de lenguas y el don de interpretación de lenguas. Estos tres dones están relacionados con el asunto del habla. La profecía, pues hay que hablar, un mudo no puede profetizar. El don de género de lenguas es la capacidad sobrenatural que el Espíritu da a ciertos individuos de la iglesia de Cristo para que hablen en diferentes idiomas, en diferentes lenguas. Y el don de interpretación de lenguas es la capacidad sobrenatural que el Espíritu Santo da a ciertos individuos, hombres y mujeres, para que tengan la facultad de interpretar las lenguas sobrenaturales que Dios da. Bien, y el don de profecía es la capacidad sobrenatural que el Espíritu concede a ciertos individuos, hombres y mujeres en la iglesia, para que profeticen en la lengua vernácula, es decir, en la lengua que corresponde hablar a ciertos individuos. Si, como nosotros que tenemos la lengua madre, que es el español, como también los norteamericanos tienen la lengua madre, que es el inglés, los rusos el ruso, y así sucesivamente. Entonces es la capacidad de hablar para edificar a la iglesia. Muy bien, entonces comencemos el capítulo 14, verso 1. Seguid el amor, dice Pablo, porque previamente ha hablado del amor como algo sumamente vital e importante en la vida de la iglesia. En el verso 13 del capítulo 13 dice así: y ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor. Estos tres, pero el mayor de ellos es el amor. Entonces continúa: seguid el amor
y procurad los dones espirituales, sobre todo que profeticéis, porque el que habla en lenguas no habla a los hombres, sino a Dios, pues nadie le entiende, aunque por el Espíritu habla misterios. Pero el que profetiza habla a los hombres para edificación, exhortación y consolación. El que habla en lengua extraña a sí mismo se edifica, pero el que profetiza edifica a la iglesia. Así que quisiera que todos vosotros hablaseis en lenguas, pero más quisiera que ustedes profetizaseis, porque mayor es el que profetiza que el que habla en lengua, a no ser que el que hable en lenguas las interprete para que la iglesia reciba edificación. Así que en estos versículos, 5 versículos, Pablo anima en primer lugar a que procuremos los dones espirituales y que lo hagamos en el camino del amor. Imagínense ustedes que vamos caminando en el camino del amor. Y en ese camino nosotros vemos que necesitamos ciertas capacidades del Espíritu. Entonces oramos, porque la palabra procurar los dones espirituales, eso significa que Dios nos da la facultad de poder orar y decirle: Señor, necesito este don, esta capacidad para servirte mejor. Claro, el hecho de que nosotros pidamos los dones, eso, como ya lo he dicho una y mil veces, eso no anula la soberanía de Dios. Dios nos dice que oremos, que pidamos, pero Dios no compromete su soberanía. Él nos concederá lo que le pedimos conforme a su voluntad. Quizás Dios no nos dé algunas cosas que nosotros pedimos. Y quizás Dios nos dé cosas que ni siquiera hemos pedido ninguna vez. Por ejemplo, cuando un creyente nace de nuevo, ya Dios lo dota de ciertas capacidades y de ciertos dones. Pero en el camino, en la consecución del avance de la madurez de la vida cristiana, caminamos en amor y al mismo tiempo en el camino procuramos ciertos dones, ciertas habilidades y capacidades para poder servir al Señor con mayor eficacia, dando más fruto. Eso es lo que dice Pablo aquí: seguir el amor y procurar los dones espirituales. Pero Pablo recomienda que hay un don que es bastante bueno, que es esencial para la edificación de la iglesia. Ese don es un don vocal, es un don de expresión. Como ya dije, hay 3 dones de expresión: la profecía, la interpretación de lenguas y las lenguas. Ahora bien, entonces Pablo dice: procurad los dones espirituales, pero sobre todo el don de la profecía, sobre todo que profeticéis. Y él explica la razón por la cual los cristianos de Corintios y los cristianos de toda época, de todo tiempo, mientras estemos aquí en la tierra, él explica por qué es que el don de profecía es sumamente importante. Él dice así: porque el que habla en lengua no habla a los hombres, sino a Dios, pues nadie le entiende. Cuando uno habla en lenguas, en género de lenguas, en diferentes lenguas,
Más bien es como un don de oración, porque Pablo dice más adelante en este capítulo que pues dice, oraré con el entendimiento, pero también oraré con el espíritu. Cantaré con el entendimiento, que es lo que hacemos todos los domingos o cada vez que nos reunimos en la iglesia, cantamos y alabamos al Señor con el entendimiento, pero también cantaré en el espíritu. Entonces Pablo allí nos está diciendo que las lenguas son un don para orar, porque dice, el que habla en lenguas no habla a los hombres, sino a Dios. Así que si usted, hermano y hermana, ora y tiene el don de género de lenguas, usted se pone de rodillas, ora con el entendimiento al Señor, pero llega un momento en que usted también ora en lenguas al Señor. Pero este don de las lenguas, en contraste o en comparación con el don de la profecía, Pablo dice que el don de la profecía es mejor. Es mejor porque el que profetiza habla en el idioma que entienden todos los que están allí congregados. Se le llama esto idioma vernáculo, o sea, idioma en que habla la gente. Entonces, en el caso de Honduras, pues entonces el que tiene el don de profecía habla en español y dice, así dice el Señor, y entonces expresa de una manera sobrenatural, porque nada tiene que ver el entendimiento humano en la manifestación de los dones vocales. Entonces habla, y el mensaje que habla y que lo escucha el resto de la congregación es para exhortación, para consolación, es decir, para consolar a los hermanos y para edificar a los hermanos. Entonces tiene tres cosas importantes el mensaje de la profecía. Consuela a los cristianos, edifica a los cristianos. Consolación, edificación y anima, exhorta, anima a los hermanos. Entonces Pablo dice que el que ora en lenguas no está orando a los hombres, porque nosotros no oramos a ningún ser humano. Oramos a Dios, le pedimos a Dios. Entonces Pablo dice en el verso 2, porque el que habla en lenguas no habla a los hombres, sino a Dios. Y porque nadie le entiende, porque la comunicación es privada entre uno que tiene el don de lenguas y Dios que nos ha concedido ese don y que nos escucha. La comunicación en la oración en lenguas no se hace, la oración no sale del cerebro nuestro, del entendimiento nuestro, sino del espíritu humano hablando a Dios, que es espíritu. Entonces la comunicación es espiritual. Y nadie nos entiende porque el espíritu nuestro habla misterios para con Dios. Pero el que profetiza es un don diseñado de parte del Señor para que hablemos a la gente, para que la gente nos entienda, para que podamos decir como decían los profetas del Antiguo Testamento. Así dice el Señor. Y entonces hablaban. Y el mensaje es consolación, exhortación y edificación de las personas que nos escuchan. Entonces en el verso 3 Pablo dice, el que profetiza habla a los hombres para edificación, exhortación y consolación.
No dice que profetiza para predecir el futuro. Resulta que la predicción de cosas futuras es a través del don de palabra de ciencia o el don de palabra de sabiduría. Tiene que ver con los dones de revelación. Pero el don de la profecía está limitado a tres cosas: edificación, consolación y exhortación. Entonces, el que profetiza, dice el apóstol Pablo, profetiza a los hombres para edificación. ¿Ve usted? El que ora no profetiza. El que ora habla misterios para con Dios en el Espíritu. Pero el que profetiza habla a los hombres. En la época de la iglesia primitiva, habían muchos hermanos que habían recibido el don de profetizar, solo que ellos no sabían cómo ejercer este don y lo hacían de una manera confusa y desordenada. Entonces, pero el que profetiza habla a los hombres para edificación, exhortación y consolación. El que habla en lengua extraña a sí mismo se edifica, pero el que profetiza edifica a la iglesia. Claro que sí. El que profetiza edifica a la iglesia porque los hermanos están escuchando el mensaje de edificación, exhortación y consolación y lo entienden. Así que quisiera, dice Pablo, que todos vosotros hablaseis en lenguas, pero más que profetizaseis, porque mayor es el que profetiza que el que habla en lengua. Aquí Pablo menciona un punto importante. Todo don es para edificación. Entonces Pablo dice, yo quisiera que todos ustedes, cada miembro de esta iglesia de Corintios, hablasen lenguas, pero sobre todo que tengan el don de profecía, porque así se edificarían los unos a los otros, y se exhortarían y se consolarían los unos a los otros. Entonces, eso es lo que Pablo está enseñando de los dones vocales. Está diciendo que el que profetiza tiene un don mejor que el que habla en lenguas. Pero el que habla en lenguas es un don importante porque es un don de intercesión y de oración. Vamos a ir analizando estos textos en el capítulo 14 para que comprendamos en qué consiste el don de profecía y también el don de género de lenguas. Lo espero mañana. Lo espero para que continuemos estudiando este capítulo 14. Dios le bendiga y recuerde, procure los mejores dones. Ore para que el Señor lo capacite cada día más y más. Hasta mañana, hermano. Recuerde que su vida puede cambiar y mejorar, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos. Hebreos 4:12. Nuestra oración y deseo es que esta palabra predicada lleve mucho fruto. Le esperamos en el próximo programa, a esta misma hora y en esta misma estación. Esta es una producción de Ministerios Reflexionarte, en colaboración con Cirkenu Network.